Proyecto de investigación de aula. Los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial en Colombia. Elaborado por Juliana Andrea Jiménez Galvis y Luis Freddy Pardo Torres, pertenecientes al grupo número 47 del curso de Metodología de la Investigación. Situación problema. En Colombia los accidentes de tránsito se encuentran en una de las 10 primeras causas de mortalidad, con una tasa de 13,27 muertes por 100.000 habitantes, según el DANE 2010. Al estudiar un poco más a fondo el tema de los accidentes de tránsito, se puede encontrar varios factores que pueden llevar a conductores y peatones a asumir distintos comportamientos que pueden poner en riesgo sus vidas o, por el contrario, prevenirlos o minimizar el riesgo. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de seguridad vial que asumen los peatones en Colombia? Preguntas específicas del problema. ¿Qué creencias, pensamientos y conocimientos sobre la seguridad vial presentan los peatones de Colombia? ¿Qué medidas y acciones preventivas de seguridad vial asumen los peatones de Colombia? ¿Qué sentimientos y emociones relacionados con la seguridad vial expresan los peatones? ¿Qué hábitos de seguridad vial manifiestan los peatones de Colombia? Objetivos del proyecto. Nuestro objetivo general es determinar los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones en Colombia. Objetivos específicos. Se busca explorar las creencias, pensamientos y conocimientos sobre seguridad vial en peatones de Colombia. También se busca indagar las medidas y acciones preventivas que asumen los peatones de Colombia. Un tercer objetivo es examinar los sentimientos y emociones relacionados con seguridad vial en peatones de Colombia. Finalmente, se busca identificar hábitos relacionados con la seguridad vial que manifiestan los peatones en Colombia. Antecedentes empíricos. Principales resultados. Autor Echeverry Mera Villota Zárate, año 2005. Según su teoría, se encuentra que los accidentes están relacionados con la edad, donde el no uso de los instrumentos viales resulta ser uno de los factores que contribuyen a que se presenten accidentes en calidad de peatón. También encontramos que el grupo de edad más joven se constituyó como el mayor riesgo y los mayores de 59 años como el grupo de peatones con menor riesgo de sufrir un accidente debido a sus comportamientos en la calle. El entorno también juega un papel determinante en la generación de accidentes, porque puede llegar a condicionar los comportamientos de los peatones. Albán contó año 2005. Los resultados demostraron que los peatones han logrado construir un nivel adecuado de información sobre las normas del tránsito peatonal. Sin embargo, estos niveles de conocimiento no se corresponden con la frecuencia de infracciones registrada. Por lo tanto, es de esperarse que si tal escisión puede explicarse mediante el concepto de anomia, entonces los niveles de la misma deben ser significativamente altos entre los peatones infractores. También podemos decir que el análisis descriptivo permitió corroborar que para el 72,88% de las observaciones, por lo menos en el 50% de las preguntas planteadas, los peatones manifestaron una actitud de anomia. Adicionalmente, se encontró que la tendencia hacia la anomia es mayor en el grupo de peatones que se comportó inadecuadamente que entre quienes se comportaron adecuadamente. También los resultados mostraron que ambas variables de las normas de tránsito tienen efecto estadísticamente significativo sobre el comportamiento peatonal.
También el nivel educativo demostró tener gran significancia. Además, se pudo establecer la validez del modelo para pronosticar los comportamientos de los peatones, dadas las variables independientes propuestas, sobre todo en el caso de los comportamientos inadecuados. Marco teórico. Con el propósito de identificar cuáles son los comportamientos y actitudes de los peatones de los sitios críticos de alta accidentalidad y de qué manera las condiciones del entorno pueden alterar estos comportamientos, Echeverry, Mera, Villota y Zárate 2005 realizaron una investigación descriptiva observacional titulada Actitudes y comportamiento de los peatones en los sitios de alta accidentalidad en Cali. Para la selección de los sujetos a estudio, se consideraron las personas que se encontraban en calidad de peatón en los sitios de alta accidentalidad en Cali. A los individuos seleccionados le realizaron una encuesta en donde se consignaban datos de identificación, frecuencia de uso de los instrumentos viales y percepción acerca de la seguridad de los peatones en la ciudad. Además, realizaron un trabajo de observación de los sitios de estudio y analizaron los siguientes parámetros definidos previamente: estado de la infraestructura vial, señalización, obstrucciones visuales o físicas, semáforos, puentes peatonales, cruces peatonales y actitud de los peatones y conductores. También formaron fotografías en los sitios de los que buscaban captar comportamientos erróneos o fallas en la infraestructura y entrevistaron personas claves que permanecían en el lugar. Alban Conto 2005 realizó una investigación descriptiva observacional y correlacional tratando de estudiar las asociaciones que hay entre el comportamiento peatonal, el conocimiento de las normas de tránsito y la anomia. Siguiendo la formulación de su hipótesis, esperaba la observación de una frecuencia considerable de infracciones peatonales, producto de una disociación latente entre normas y costumbres. La población de la hipótesis requería indagar sobre el conocimiento de las normas de tránsito aplicadas al caso peatonal, observar los comportamientos peatonales en el espacio público y, finalmente, evaluar los niveles de anomia en la población. La evaluación de los niveles de anomia se consideró siguiendo los fundamentos teóricos del concepto, como el estado de las escisiones entre normas y costumbres, que se expresa en la subestimación de la importancia de la norma. Para evaluar el grado o nivel de anomia característico de la población estudiada, construyó una escala de anomia con base en el modelo SROLL 1956 y similar a la empleada en los estudios de este tipo CAPSIS 1978 y Liebman y Havens 1965. Con este instrumento se busca que los entrevistados manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo con un conjunto de afirmaciones y de este modo obtengan la puntuación señalada para cada caso. El promedio de la puntuación establece la medición total para cada persona. Si se acerca a 1, el puntaje indica que la alta probabilidad de anomia, mientras que si se acerca a 0, esta probabilidad es mínima. Sus resultados demostraron que los peatones han logrado construir un nivel adecuado de información sobre las normas de tránsito peatonal. Sin embargo, esos niveles de conocimiento no se corresponden con la frecuencia de infracciones registrada. Por lo tanto, es de esperarse que si tal escisión puede explicarse mediante el concepto de anomia, entonces los niveles de la misma deben ser significativamente altos entre los peatones infractores. Los resultados también mostraron que ambas variables, conocimiento de las normas de tránsito y el anomia, tienen efecto estadísticamente significativo sobre el comportamiento peatonal. También el nivel educativo mostró tener significancia. Además, se pudo establecer la validez del modelo para pronosticar los comportamientos de los peatones, dadas las variables independientes propuestas, sobre todo en el caso de los comportamientos inadecuados. Los resultados también mostraron que ambas variables, conocimiento de las normas de tránsito y el anomia, tienen efecto estadísticamente significativo sobre el comportamiento peatonal.
También el nivel educativo mostró tener significancia. Además, se pudo establecer la validez del modelo para pronosticar los comportamientos de los peatones, dadas las variables independientes propuestas, sobre todo en el caso de los comportamientos inadecuados. A nivel metodológico, el enfoque de nuestro proyecto del aula es del tipo cuantitativo, ya que los datos obtenidos son producto de mediciones que se representan mediante números, cantidades, y se deben analizar a través de métodos estadísticos. En esto se plantea un problema de estudio delimitado y concreto, donde se considera lo que se ha investigado anteriormente y se construye un marco teórico. En cuanto al diseño para este trabajo, se tiene que es descriptivo, no experimental y transversal, porque se realiza sin la manipulación deliberada de las variables, limitándonos solamente a observar el fenómeno en su ambiente natural para después analizarlo. Esta investigación fue realizada en municipios del departamento de Cundinamarca, por estudiantes ubicados específicamente en los municipios de Soacha, Ubaté, Chía, Zipaquirá, Funza, Mosquera, Bogotá Distrito Capital, quienes están inscritos en el curso de metodología de la investigación. La muestra seleccionada es de corte probabilístico, ya que la elección de las personas a encuestar se realizó de manera aleatoria, donde lo que se pretende a partir de ella es hacer estimaciones de variables en la población, las cuales se miden y se analizan con pruebas estadísticas. Aquí todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos, y las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. Dentro del enfoque cuantitativo de este proyecto, la técnica de recolección de los datos fue el cuestionario, cuyo instrumento utilizado fue de preguntas cerradas, las cuales contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, presentándoseles las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas o incluir varias opciones de respuesta. Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión. Personas de ambos sexos, de 16 años en adelante, que fueran peatones, por motivos laborales, de estudio o recreación. El contacto con los peatones se ha hecho mediante rutas aleatorias a parques públicos, estaciones de taxis, empresas, parqueaderos públicos y estacionamientos de universidades y centros comerciales. A estas personas se les explicó el propósito de la investigación y se les pidió su consentimiento, garantizándoles la confidencialidad de la información y el anonimato de su identidad. El proceso de recolección de información fue hecha previa inducción sobre la encuesta para su aplicación mediante entrevista cara a cara en su respectiva localidad. Una vez realizadas estas encuestas, se han recopilado los datos obtenidos por ellas y organizados en una planilla de registro que se estructura según el tipo de información que entrega cada una, considerándose los grupos de información sociodemográfica, factores protectores y de riesgo vial en peatones, medidas que se deben implementar para reducir o evitar accidentes de tránsito en los peatones y mayores causantes de accidentes de tránsito. Los resultados obtenidos en este proceso se estructuran en 4 aspectos: sentimientos y emociones, comportamientos en la vía, creencias y pensamientos, y nivel de conocimiento. Estos finalmente se constituyen en factores de riesgo o en factores protectores según unos intervalos de valores predefinidos y analizados a través de un gráfico de baremo. Como se puede observar en la figura, el eje X representa a los peatones encuestados, que para nuestro caso fueron 15. En el eje Y se representa el baremo cuyos valores varían en un intervalo de 0 a 5, con lo cual se pueden identificar las variables mencionadas, cada una con un color propio que la hace notoria, revelando su tendencia hacia algún tipo de factor,
entre más baja sea su altura, se acercará a ser de riesgo, mientras que si se torna más alta, se acercará a ser de protección. En el cuadro se presentan los intervalos que determinan el tipo de factor al que tiende cada variable en cada peatón. Descripción de los datos recolectados y tabulados en Excel. Descripción sociodemográfica de la población encuestada. Según las personas encuestadas, el 100% de las personas pertenecen al departamento de Cundinamarca. En la tabla número 1 se puede observar que la mayor cantidad de encuestados pertenecen a Bogotá con un 33,33%, seguido por residentes en Funza con un 20%. El género. De acuerdo con la tabla número 2, las personas encuestadas están distribuidas casi por igual en cuanto a género, siendo el femenino el de mayor porcentaje con un 53,33%. La edad. Como se puede observar en la tabla número 3, las mayores proporciones de peatones se concentran en dos intervalos: edades entre los 21 y 29 años y 30 a 39 años, conformando entre los dos un 63,66% de la muestra. Estado civil. Como se puede observar en la figura 1, el estado civil que más predomina es el de los casados, conformando un 40% de la muestra, seguido por los solteros con un 33,33%. Nivel de estudios. En la figura 2 se puede evidenciar que prácticamente la totalidad de los peatones poseen un nivel de estudios universitarios 8 o secundario 6. Estrato social. Según la figura 3, se evidencia una mayoría de peatones perteneciente al estrato 3 con el 60% de la muestra, seguida por personas del estrato 2 con un 26,67%. ¿Cómo el peatón circula por vías públicas? En la tabla 4 se hace notoria la alta tendencia de los peatones hacia la circulación diaria por las vías públicas, conformando un 73,33% de la muestra. Lo siguen en menor porcentaje los peatones que lo hacen varias veces a la semana, un 20%. Usted se desplaza a pie principalmente por motivos de... Como se muestra en la figura 4, las personas, en su mayoría, con el 40%, se desplazan a pie principalmente por motivos de trabajo, seguidas por personas cuyos motivos son académicos o por economía, como lo podemos ver con el 20%. ¿Ha tenido accidentes de tránsito? Según los peatones en la tabla 5, se evidencia que el 20% de la muestra de peatones manifiesta haber tenido un accidente de tránsito 1 a 2 veces, aunque el 80% manifiesta no haberlos tenido. Resulta importante ese porcentaje de los que sí los han tenido. Medidas que se deben implementar para reducir o evitar los accidentes de tránsito según los peatones. En la tabla 5 encontramos que dentro de las medidas que los peatones consideran que se deben implementar para reducir o evitar los accidentes de tránsito, las más importantes son informar y educar a los peatones, respetar y cumplir las normas de tránsito con un 40% y un 30% respectivamente. Conclusiones. Finalmente, y a la luz del gráfico de baremo, correspondiente a los resultados del procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas realizadas a la muestra de peatones seleccionada, podemos establecer las conclusiones concernientes a las 4 variables de interés para nuestra investigación. Dentro de este estudio, se ha observado que los sentimientos y emociones se constituyen más como un factor de riesgo con tendencia a ser de tipo moderado. Revisando el nivel de conocimiento, se encuentra que es de tipo moderada, pero con cierta tendencia a convertirse en un factor protector,
lo cual se lograría incrementando los esfuerzos de formación y concientización de los ciudadanos que hasta el momento se les ha dedicado. Con respecto al comportamiento en la vía, este se identifica como factor de tipo moderado, con poca tendencia a convertirse en un factor de riesgo o protector. En cuanto a las creencias y pensamientos, no se puede establecer a qué tipo de factor pertenece, pues en ciertos peatones es un factor de riesgo, mientras que en otros es un factor protector, razón por la cual se debe separar estos dos grupos con miras a establecer el porqué de tales diferencias, y así tratar de convertirla en factor protector para todos. Comparando nuestros resultados con los de la investigación que realizaron Echeverry, Mera, Villota y Zárate, se encontró cierta semejanza en cuanto a los sentimientos y emociones, siendo estos un factor de riesgo sobre todo en personas cada vez más jóvenes. De aquí que resulta sensato suponer que este segmento de la población sea más confiada y menos razonable que peatones de mayores edades que estos a la hora de hacer un uso responsable de las vías públicas. Según Alba Conto, las variables conocimiento de las normas de tránsito y anomia tienen efecto estadísticamente significativo sobre el comportamiento peatonal. También concluye que el nivel de educativo muestra tener significancia. En nuestro trabajo se difiere de tales resultados, pues los comportamientos en la vía no marcaron una distinción clara entre ser factor de riesgo o protector acorde al nivel de estudios. Referencias bibliográficas. Para la realización del proyecto se han utilizado los libros de Hernández y Delgado, estos referidos a la metodología de la investigación, además de los libros de Ortegón, Lewis y Douglas, ya referidos a la estadística descriptiva.